Y vamos a orar antes de continuar. Padre, gracias, Padre Yahweh, te damos y te pedimos que seas tú quien abra nuestro entendimiento, Padre Yahweh, que inclines nuestros corazones, Padre Yahweh, a tus palabras en esta hora. Que seas tú hablando a lo profundo, Padre Yahweh, del corazón a la vida de cada uno de nosotros. Que seas tú trayendo revelación, Padre Yahweh, de tu palabra a nuestras vidas, a nuestros corazones. Y que aún seas tú escudriñando el corazón, Padre Yahweh, durante este tiempo, durante esta prédica. Que seas tú escudriñando el corazón de cada uno de nosotros. Que nos muestres, que nos revele. Y si en algún momento de nuestras vidas, Padre Yahweh, hemos fallado y hemos faltado a nuestra palabra, trae a remembranza, Padre Yahweh, a nuestras vidas, a nuestros corazones. Y que verdaderamente, Padre Yahweh, no tardemos en cumplir nuestra promesa que hemos hecho delante de ti. Pero que si por algún motivo o alguna situación, Padre Yahweh, nos ha sido imposible, gracias que en ti, Padre Yahweh, tenemos esperanza. Y es en ti quien pudre, Padre Yahweh, y rompe todo yugo. Pero eres tú quien también liberta, Padre Yahweh, de nuestras vidas. Ayúdanos a entender, Padre Yahweh, tu palabra en esta hora. En el nombre de Yeshua, y todos decimos amén y amén. Sabes, hay mucho donde tú y yo podemos abarcar y tomar de esta porción. Y una de las cosas que, sabes, yo tomaba mis notas, y ya para cuando yo me fijé, ya tenía, yo creo que todo el mensaje, se podríamos decirlo de esa manera. Pero sabes, y me enfoqué, no quiero decir me enfoqué, pero es el Padre poniéndolo así de esta manera, porque muchas veces tú y yo venimos de un trasfondo, amados, y donde estábamos tan acostumbrados en decir cosas o el hablar palabras, pero sin tener la conciencia de ello, y se nos hace fácil muchas veces poder decir algo, y lo damos por hecho de que lo decimos, pero también a la misma manera lo damos por hecho y por sentado de que no vamos a cumplir aquella palabra que salió de nuestras bocas. Y venimos de una cultura donde se nos ha enseñado que nuestra palabra debe de tener cierto valor. ¿Cuántos entendemos eso? Que cuando tú y yo como personas damos una palabra, debe de tener un valor. Pero sabes, no es solamente el valor que le demos a nuestra palabra, el poder decir, bueno, yo lo prometí, yo lo cumplo, sino que va más allá de nuestras vidas. Que cuando tú y yo estamos diciendo algo, nos estamos quedando presos y enlazados con los dichos de nuestras bocas. Y venimos de una cultura occidental donde es muy común para nosotros, o era tal vez muy común para nosotros, el muchas veces decir, bueno, sí, te lo juro, yo te lo prometo, pero ese jurar y ese prometo nunca se llegaba, no tenía ni fecha, ni hora, ni tiempo, ni nada, sino que era una expresión de nuestros labios. Él simplemente dice, no, sí, te prometo que yo voy a hacer esto, y te prometo, y te lo juro, y etcétera, etcétera. Aun cuando estábamos niños, ¿cuántos tuvimos infancia? Amén. ¿O cuántos somos niños? Mejor, yo creo que no me expliqué. ¿Cuántos somos niños? Y digo niños, ¿verdad? Porque dice la palabra que debemos de ser como niños. Pero también verdaderamente así nos sentimos. Ahora, venimos de una cultura que muchas veces donde a veces jugábamos, donde nos relacionábamos los unos con los otros, era muy fácil para nosotros poder decir, bueno, es que te lo juro. Y a veces metíamos hasta la abuelita, el papá, la mamá, y a veces hasta te lo prometo y que se muera, y varias cosas y expresiones, ¿verdad? Y la persona ni vela en el entierro, como luego podrían decir, ni al tanto de ello, pero decíamos, no, sí, pero ¿con qué fin lo hacíamos? Con un fin de que la palabra que tú y yo estábamos dando fuera creíble, o que fuera a ser como una verdad para la persona que lo estaba haciendo, y que nos fuera a creer que lo que yo estaba prometiendo o estaba haciendo un juramento contigo era con el fin de que tú me creyeras. Y muchas veces decíamos, no, sí, pero te lo prometo, y a veces hacíamos esto. ¿Sí o no? Todos los que conocen esa es la expresión, decíamos, bueno, el changuito, y con la expresión en el sentido de que te lo estoy diciendo, pero pues no lo voy a cumplir o no lo voy a hacer, porque no cumplíamos nuestra palabra. Y sabes, la palabra nos habla muy en especial respecto a ello, y que muchas veces lo miramos y lo pasamos por alto o inadvertido, pero de la misma manera tiene grandes consecuencias para nuestras vidas. Que cuando tú y yo no los cumplimos, hay cosas o hay maldiciones
que también vienen, porque dice la palabra, dice que Yahweh nos demandará de aquello que salió de nuestros labios. Y vamos a comenzar en esta parte. Vamos a Números capítulo 30. Y vamos a guardar parte aquí, dice la palabra, o si podemos hacerla más un rápido recuento. Vemos que son 7 capítulos los que estamos viendo parte de esta porción, del capítulo 30 hasta el último capítulo 36, y donde parte de ello tú y yo podemos mirar que son las porciones o las últimas 2 porciones que dan culminación a este libro de Números, que en el hebreo se le conoce como Bar Mitzvah, que significa que hablamos, la palabra Bar Mitzvah significa, es parte con la que comienza la primera porción, que significa números, pero eso habla referente al censo que fue levantado cuando los hijos de Israel entraron cuando iban a entrar en el desierto. Quise la primera, que era el segundo año cuando ellos iban a entrar en el desierto. Pero sin embargo la palabra Bar Mitzvah significa en el desierto. ¿Y sabes por qué en el desierto? Y eso tiene algo muy, muy significativo, porque es precisamente en el desierto donde Yahweh llama al pueblo y donde les hace oír y conocer sus palabras. Donde Yahweh se revela al pueblo de Israel y donde Él se muestra y donde Él se revela sus vidas, es precisamente en ese lugar, en el desierto, donde Yahweh empieza a tener una relación con su pueblo. Pero sabes, esa relación, vemos que por las circunstancias que el pueblo llevó o llevaron, no solamente fueron esos 2 años, si tú le quieres llamar, y entraron a la tierra prometida, sino que habla más allá, fueron 40 años los que ellos permanecieron en la tierra, en el desierto, vagando y dando vuelta, y parte de ello era un aprendizaje y una enseñanza para él. ¿Cuántos hemos tenido desiertos en nuestras vidas? Amén. Pero ¿sabes qué es lo más hermoso? Que en los desiertos es el Padre donde nos ha mostrado su mano y nos ha mostrado su favor a nosotros, a nuestras vidas, o a cada uno que hemos tenido la oportunidad, si no es que todos hemos pasado por algún desierto en nuestras vidas. Y sabes, y esos vienen a ser experiencias agridulces, agrias por las circunstancias que pasamos por medio de esos desiertos, pero a la misma vez dulces porque empezamos a conocer su poderío, su mano, su grandeza y su amor para con nosotros. Y son experiencias que nos llevan a poder a mirar dentro de nuestras vidas. El poder mirar cómo estamos verdaderamente por dentro, cómo está nuestra relación con el Padre. Y sabes, durante ese tiempo, y comienza el libro de Números, y nos habla primeramente de la estancia que ellos estuvieron en el desierto. Y a la mitad entre los 2 capítulos se saltan, podemos mirar que se saltan, ya no son los 2 primeros años, sino que son 38 años. Y vemos que de alguna manera de esos 38 años vagaron en el desierto, y llegamos a esta culminación de estos capítulos que cubre el final de los 40 años que el pueblo de Israel habitó en el desierto. Y vemos cómo de esos 40 años que estuvieron en el desierto, el último año era antes de entrar a la tierra prometida. Y el Padre les hace referencia al pueblo, referente al último tiempo y a la última estancia en la que ellos estarán, ¿dónde? En la tierra prometida. Y les empieza a dar cierto tipo de instrucciones y de enseñanzas para el pueblo. Estaban a punto de poder entrar, de ser introducidos en la tierra prometida, y ese último año para poder entrar vemos que entonces pasan por la muerte de Aarón, pasan por la muerte de Miriam, pasan por la muerte de Aarón, y después de que pasan por la muerte de Aarón, vemos que también pasan por la muerte de Moisés. Y habla referente a lo que son los votos, la forma de cómo hacer los votos sobre nuestras vidas, en cuanto a hacer, y nuestra autoridad que puede anular, y referente a la autoridad que puede anular aquellos votos. Porque si tú puedes mirarlo, después de cuando habla para los votos, habla más adelante para la mujer, y habla en 3 diferentes etapas: cuando está como joven, cuando está como una mujer adulta, pero una vez que también está como casada, y una vez que también llegó a una edad de viuda. Pero vemos que habla para cierta etapa. Pero vemos que el único, cuando ella está dentro de la casa de su padre, el único que puede anular los votos que ella hizo
estando en su juventud o sin estar casada, el único que puede anular esos votos, ¿quién era? Era el padre. Porque era el padre que había sido, si tú le quieres llamar, como autoridad sobre sobre su hija. Y cada uno de nosotros tenemos una responsabilidad. Voltea con la persona que está, tú le dile, todos nosotros tenemos una responsabilidad. ¿Cuántos entendemos eso? Sabes, Pastora Dali, y siempre me recuerdo de ella, cuando miro parte de diferentes cosas que a veces hablábamos, o que ella hablaba, ella siempre decía, era muy directa, y ella siempre decía, mamá, papá, quien manda no son los hijos, quien manda eres tú, papá y mamá. Y yo de primero cuando lo escuchaba se me hacía muy duro, muy directo el asunto. Y decía, porque mientras tu hijo o tu hija mueren dentro de tu casa y estén en tu casa y tú pagues la renta, la luz, etcétera, etcétera, y pagues todos los biles dentro de tu casa, quien manda dentro de la casa eres tú, y quien pone las reglas eres tú y no ellos. Y si tú vas a la iglesia, ella decía, dice, papá, es que yo me quiero quedar. Dice, no, dice, tú te vas conmigo a la iglesia, porque quien manda soy yo y no tú. Y a veces se me decía muy, pero sabes, cuando tú miras aparte, llegas a esta porción y empezamos a mirar estas cosas, nos damos cuenta de la responsabilidad que el papá tenía como autoridad dentro de ¿dónde? Dentro de la casa. Y quien ponía, si tú le quieres llamar, no me quiero desviar del punto, quien ponía las reglas, ¿quién era? Era papá y mamá. Y quien tenía la autoridad de anular los votos que se habían hecho, fuera bueno, fuera malo, ¿quién era? Era el papá. Y iba a caer sobre quién, sobre su propia vida, porque él es el responsable de ello. Y sabes, venimos de una cultura donde muchas veces los roles o han cambiado o se tratan de cambiar los roles, donde muchas veces se mira eso de que no es tanto los papás quien gobiernan la casa, sino que son los hijos quien gobiernan ¿qué? La casa. Y no de una manera tal vez muy abierta, pero muy sutil, porque muchas veces es a través de manipulaciones, donde se empieza a mirar un comportamiento, etcétera, etcétera, y termina uno cediendo en los comportamientos. Digo, porque todos somos padres y hemos tal vez cometido el mismo error, muchos. Y puedes mirar que a veces se termina cediendo ante los caprichos, etcétera, etcétera, y se termina haciendo la voluntad de ¿quién? Del hijo, y ya tú no pusiste su propia autoridad como padre, y quien terminó gobernando la situación o las cosas, ¿quién viene a ser? Los hijos. Y ese simplemente lo estoy dejando de paso para mirar el grado de responsabilidad que tú y yo tenemos como padres. Voltea con la persona que está a tu lado, como padres o como líderes tenemos una gran responsabilidad. Amén. Y sabes, muchas veces no se dice o no se habla por no entrar en conflicto, pero la palabra aquí está escrito y la palabra nos habla referente a ello. Y si tú vamos a Números capítulo 30 y vamos a leer de los primeros versículos. Números capítulo 30, versículo 1. Dice, entonces Moisés habló a los jefes de las tribus de los hijos de Israel diciendo, esto es lo que Yahweh, ¿qué dice la palabra? Ha ordenado. Si un hombre hace un voto o juramento, dice, o hace un juramento para imponerse, dice, una obligación, dice, no faltará a su palabra, dice, y hará conforme a todo lo que salga de su boca, así como lo dijiste y así como lo hablaste y lo declaraste con señas, etcétera, etcétera, de la misma manera tendrás que cumplir el voto que tú hiciste delante de ¿quién? Delante del Padre. Dice, porque sea por una obligación que se ha puesto sobre él para cumplir un voto. Ahora dice que será conforme a la palabra. Di conmigo, mis palabras son muy importantes. No quiero que esté repitiendo, ¿verdad?, como para entrar en esta atmósfera, sino que yo quiero que entendamos algo muy importante, que nuestras palabras son muy importantes, porque a veces no nos damos cuenta de la magnitud, de la importancia que tienen nuestras palabras. Y no estoy diciendo que el que lo declare significa que nuestra mentalidad va a cambiar, pero nos hace estar conscientes de lo que tú y yo hablamos y lo que decimos tiene una gran importancia delante de los ojos de ¿quién? Delante de los ojos de Yahweh. Ahora, cuando tú y yo hablamos,
tenemos que entender que nuestras palabras tienen mucho valor y tienen mucho valor. Como personas que tú y yo somos, nuestra palabra vale. Y si hacemos una promesa a alguien, es como hacer un juramento, y en realidad dice, no tenemos ningún derecho a prometer nada. Sabes, la palabra no dice que tú y yo tengamos que prometer o que tengamos que hacer un juramento. La palabra nos habla del grado de la responsabilidad que hay cuando tú y yo hacemos un juramento o un voto delante de Yahweh o delante de una persona. La palabra no dice que hagas un voto. Yo quiero que notemos esto y que pongamos mucha atención. Muchas veces queremos hacer un juramento y un voto para no sé cuál sea el propósito de podernos hacer sentir bien como personas o etcétera. Pero la palabra dice que tengamos mucho cuidado cuando tú y yo hacemos un voto y un juramento, y que no faltaríamos a nuestra palabra que salió de nuestra boca y haríamos conforme a todo lo que dijimos. Porque la misma palabra dice, es mejor que no hagas votos a que hagas votos y no los cumplas. Porque venimos, nuevamente vuelvo a repetirlo, venimos de un trasfondo donde éramos muy acostumbrados el tener que declarar o decir un voto, decir te lo prometo, te lo juro. ¿Cuántos de nosotros hicimos muchas veces promesas y de esas promesas no las cumplimos? Seamos honestos. Y si yo tengo que levantar la mano, yo lo hago. Pablo decía, entre los cuales yo soy el primero de todos. Y muchas veces dijimos y faltamos a nuestra palabra. Y la palabra dice que tendríamos que hacer conforme a todo lo que salió de nuestra boca. Y me vas a entender, porque no es que esto traiga una condenación, al contrario, lejos de traer una condenación, hay una gran victoria que tú y yo tenemos en medio de Yeshua. Pero tenemos que cuidar en lo que tú y yo hablamos, y en lo que tú y yo decimos, y en lo que tú y yo decretamos, y en lo que sale de nuestros labios. Ahora, entonces, ya sea a una persona o a Elohim, un voto o es un juramento, es algo en lo que tú y yo nos hemos comprometido, que tenemos que hacer y tenemos que tener cuidado. Ahora sí aplicaría el concepto en el que decimos, bueno, es que calladitos nos vemos más bonitos. Muchas veces somos muy apresurados y muy dados al hablar y decir algo, pero muchas veces no nos damos cuenta de aquello que sale de nuestros labios, y la palabra dice que quedamos presos de los dichos de nuestros labios. Así como Elohim quedó enlazado con los dichos de su boca cuando él dijo, yo te voy a bendecir, él se comprometió a bendecir nuestras vidas. Y él se enlazó con los dichos de su labio. De la misma manera tú y yo quedamos presos de los dichos de nuestros labios, de aquello que sale de nuestros labios hacia afuera. Y eso es muy importante que tú y yo lo entendamos. Ahora, dice, hará conforme a lo que ha dicho. Eso habla de un voto y un juramento. Si tú y yo vamos a ya se me movió el ojo aquí. Números, capítulo 30. Dice, aquí está, dice, entonces Moisés habló a los jefes de las tribus diciendo, dice, esto es lo que Yahweh ha ordenado. Dice, si un hombre hace un juramento, dice, hace un voto, un juramento, dice, para imponerse una obligación, dice, no faltará su palabra y hará conforme todo lo que salga de su boca. Ahora, punto para que tú y yo podamos mirar algo aquí. Número uno, habla de dos cosas. Di conmigo, voto y juramento. La palabra que tú y yo podemos mirar en el hebreo, que hace referente a un voto, proviene de la palabra, con la concordancia en Strong, que es 5088, para aquellos que les gusta anotar y tomar ahí datos. Según la concordancia Strong, 5088 significa promesa a Elohim, cosa prometida, cosa prometida o algo que se prometió. Es un voto que proviene de la palabra. Cada palabra hebrea tiene una palabra de raíz, de donde proviene esta palabra. Neder significa, es nadar, que significa hacer o dar algo a Elohim, hacer o pagar un voto de algo que se prometió, que se dijo. De eso proviene la palabra que significa neder, que significa una promesa ¿a quién? A Elohim, que significa hacer algo o dar algo. O sea, no es solamente el hacer o el cumplir, sino que muchas veces está implicado, di conmigo, el dar algo ¿a quién? A Elohim, porque es un voto que se prometió. Ahora, de eso en lo tuyo podemos entender la palabra, un poco más el significado de la palabra voto. Ahora, cuando hablamos de la palabra juramento,
La palabra juramento proviene de la palabra hebrea que significa shebuá, algo que ha sido jurado, un juramento solemne, maldición que proviene de la palabra, que también significa maldición, que proviene de la palabra shab, S-H-A-B, que significa estar completo, declarar. Y ahorita vamos a ver un poquito más referente a esto y a este concepto. Vamos a Proverbios capítulo 6, o bueno, si los que gustan anotar, o los que les gusta anotar, Proverbios capítulo 6 dice la palabra. Ya creo que muchos ya conocemos esta parte. Dice, te has enredado o te has enlazado con las palabras de ¿qué? De tu boca. Dice, si con las palabras de tu boca has sido, ¿qué dice la palabra? Atrapado o hemos quedado presos en los dichos de nuestras palabras. Proverbios capítulo 6, versículo 2. Dice que quedamos presos o enlazados con los dichos de que de nuestras palabras y de nuestros labios, dándonos a entender que lo que tú y yo hablamos, lo que tú y yo decimos, tiene un gran valor delante de los ojos de ¿quién? Delante de los ojos de Yahweh, pero también nos comprometemos, ya sea con Él o con alguna persona, en algún voto o compromiso que se haga que tener que cumplir, o ya sea tener que entregarse algo a ¿quién? A Elohim, o tal vez a una persona, según sea el caso, las circunstancias. Eclesiastés capítulo 2, Eclesiastés capítulo 5, y vamos a mirar muchas citas el día de hoy. Eclesiastés capítulo 5, ¿estamos ahí? Eclesiastés 5, vamos a leer del versículo 1. Dice, guarda tus pasos, dice, cuando vas a la casa de Elohim, y acércate a escuchar en vez de ofrecer el sacrificio de los necios, porque estos no saben que hacen el mal. Fíjate lo que continúa, dice, no te des prisa en hablar, sino apresura tu corazón a proferir palabra delante de Elohim, porque Elohim está en el cielo y tú en la tierra. Por tanto, ¿qué dice la palabra? Sean pocas que tus palabras. Dice, guarda tus pasos cuando te acerques a la casa de Elohim, guarda tus pasos. Dice, y acércate más para escuchar. ¿Y no para qué? Y no para ofrecer sacrificio de los necios. En vez de hablar y decir, bueno, es que yo digo, yo prometo, yo voy a hacer esto, y tal vez de lo que decimos y que queremos cumplir, muchas veces no cumplimos ni prometemos nada. Dice, porque ese es el sacrificio de los necios. Dice, por tanto, sean tus pocas que tus palabras. Dice, porque Elohim está en el cielo y tú en la tierra. Dice, porque los sueños vienen de la mucha tarea. Dice, y la voz del necio de las muchas palabras. Dice, cuando haces un voto Elohim, no tardes en cumplirlo, porque Él no se deleita en los necios, y el voto que haces, ¿qué dice la palabra? Cúmplelo. Ya no es aquí por el deber de nuestra palabra, que se crea en nuestra palabra, no, es porque la palabra dice que el voto que tú y yo hicimos tenemos que cumplirlo, porque es algo que salió de nuestras bocas. Dice, en cuando haces un voto Elohim, no tardes en cumplir. Dice, porque Él no se deleita en los necios. Dice, el voto que haces, cúmplelo. Es mejor que no hagas votos a que hagas votos y no los cumplas. No permitas que tu boca te haga pecar y digas delante del mensajero de Elohim que fue un error. En otras palabras, no vayamos a hablar y decir, ¿para qué lo decía? Si no lo voy a hacer y no lo voy a cumplir. Dice, y pongas tu mano en la boca y digas delante del mensajero, fue un error. Dice, porque ha de enojarse Elohim a causa de tu voz y destruir la obra de tus manos, porque en los muchos sueños y en las muchas palabras hay vanidades. Dice, tú sin embargo teme a ¿quién? A Elohim. Tú teme a Yahweh. Ahora, no tenemos que hacer un voto, pero si lo hacemos, ¿qué dice la palabra? Que es mejor que no hagamos, porque eso no nos sería contado. Pero si lo hacemos, dice, cúmplelo, porque Yahweh no se deleitará en ello, sino que Yahweh tendrá, dice, cuando hagas un voto, dice, no permitas que tu boca te haga pecar delante del mensajero. Dice, porque fue un error. Dice, ¿por qué ha de enojarse Elohim a causa de tu voz y destruir la obra de tus manos? Porque nos estamos comprometiendo con los dichos de nuestras palabras. Ahora, Deuteronomio capítulo 6, versículo 13. Dice, temerás solo a Elohim y a Él adorarás. Dice, y jurarás por su nombre, no seguirás a otros dioses, ninguno de los dioses de los pueblos que te rodean. Pero ¿qué dice la palabra aquí?
Dice, temerás solo Elohim, dice, y a él adorarás, dice, y jurarás solamente ¿por qué? Por su nombre. Y ahora tú dices, bueno, se nos ha enseñado o aprendimos que no podíamos jurar por el nombre de ¿quién? De Yahweh. Porque el jurar en el nombre de Él implica una gran responsabilidad. Y la palabra dice, si vas a jurar y lo vas a cumplir, dice, solamente jurarás en el nombre de ¿quién? De Él. Ahora vamos a otra cita. Ahora, eso es una instrucción que tú y yo podemos mirar dentro de la palabra. ¿Y cuántos queremos o deseamos ver su bendición en nuestras vidas? Amén. ¿Cuándo deseamos ver sus bendiciones sobre? Y tal vez cuando hablo de bendiciones, los que ya me conocen, no estoy hablando simplemente de una bendición económica, como a veces teníamos el concepto, bueno, que Yahweh me bendiga, y automáticamente pensamos que Yahweh nos iba a bendecir con grandes riquezas y que íbamos a abundar en riquezas. No, el abundar en riquezas o en sus bendiciones es que tu vida pueda tener el paz y el shalom, que cuando tú y yo podamos llegar a nuestras casas, podamos tener la tranquilidad de poder dormir, de poder descansar, de que puedan venir aflicciones, circunstancias el día de mañana, puede haber escasez tal vez de trabajo, tal vez no podamos tener trabajo, seamos despedidos de nuestro trabajo, pero que en medio de él podamos encontrar nuestra confianza y en sus promesas y en su palabra y poder tener la paz y el shalom. Y ahora sí, como dice su palabra, estar quietos y conocer que yo soy Yahweh, que yo soy Elohim. ¿Sabes? Porque en medio de las tribulaciones es difícil el poder estar quieto. Pero dice la palabra, dice estar quietos y conocer que yo soy Yahweh. ¿Sabes? Cuando tú aprendes a estar quieto en medio de las dificultades, es porque no has puesto tu confianza en el hombre, ni has puesto tu confianza en tu vida y en el brazo fuerte del hombre, sino que tu confianza es ¿quién? Es Yahweh. Dice, vemos entonces que esa instrucción que Yahweh nos pide para que nos pueda ir bien en estas vidas. Ahora, somos hijos. ¿Cuántos somos hijos aquí? Y como hijos que tú y yo somos, y conmigo, tenemos que guardar lo que Él nos pide. Y luego, en guardar lo que Él nos pide, podemos tener los deseos y los anhelos de ¿quién? De nuestros corazones. ¿Cuántos deseamos mirar el anhelo y el deseo de nuestros corazones cumplidos? Pero ¿qué es lo que tenemos que hacer? Es guardar y cumplir su palabra para después de ello poder mirar el deseo cumplido de nuestras peticiones, de nuestros corazones. Ahora, entendiendo que somos hijos, y déjame pegarme un poquito más a mis notas por el tiempo, porque ¿qué horas son? No, sí, todavía tengo tiempo. O sea, vamos a Primera de Juan, vamos a otra cita. Primera de Juan, capítulo 3. ¿Estamos ahí? Si una de las cosas que tú y yo podemos entender, dice la palabra que tú y yo, para poder mirar el deseo cumplido de nuestros corazones, tenemos que guardar o entender que es guardar lo que Él nos pide. Ahora, entendiendo que es guardar lo que Él nos pide, ¿sabes? El amor y la obediencia, di conmigo, la obediencia y el amor van de la mano. No se pueden o no caminan diferentes o no caminan separadas. ¿Qué dice la palabra en 1 Juan capítulo 2 versículo 23? Dice, y este es el mandamiento, que creamos en el nombre de su Hijo Yeshua, el Mesías, dice, y que nos amemos los unos a los otros como Él nos ha amado. Dice, el que guarda sus mandamientos permanece en Él y Elohim en Él. Dice, y en eso sabemos que permanece en nosotros, dice, por el Espíritu por el Espíritu o por el Ruach que Él nos ha dado. Entonces podemos entender que la obediencia o el amor va ligado ¿a quién? A la obediencia. Dice la palabra, si me amas, guardarás ¿qué? ¿Qué dijo Yeshua? Guardarás mis mandamientos, porque sus mandamientos no son gravosos. Ahora, cuando hablamos de sus mandamientos, hablamos de sus instrucciones que Yahweh nos ha dado a todo a lo largo de la palabra. Ahora, teniendo esto en mente, venimos de una cultura donde prometemos, y vuelva la redundancia, volverlo a decir, pero prometemos mucho y cumplimos muy poco. O prometemos mucho y no cumplimos. Sabes, muchas veces, y el Padre me traía a memoria, durante el tiempo de la pandemia, fueron muchas iglesias o asambleas
la que a lo largo, te puedo decir, fue algo que afectó a muchos, y principalmente a las asambleas. Número uno, se dejó de congregar, se dejó de asistir. Número dos, cuando tú y yo presentamos y entregamos nuestros diezmos al Padre, no es el punto, y no quiero que me malinterpretes o malentienda, pero tenemos el concepto de que cuando yo no voy a la asamblea, yo no presento mi diezmo ¿a quién? A Yahweh. Y dice la palabra, y se queda el semilla el que siembra, y pan ¿a quién? Al que come. Si Yahweh nos ha dado trabajo en todo el año, sin importar si yo tenga la oportunidad, y eso es algo que yo aprendí, te lo hago por mi propia vida, es algo que tú presentas a Yahweh, yo vaya o no vaya, es algo que es apartado ¿para quién? Para Yahweh. ¿Por qué muchos ministerios cerraron? Porque no había la manera de poderse congregar, porque los lugares estaban cerrados, era imposible que se pudiera reunir, y por lo tanto, tal vez en muchos ministerios no había los ingresos suficientes o necesarios. Ahora, durante el tiempo de la pandemia, ¿qué es lo que sucedió? Mucha gente, en medio de la enfermedad, durante el tiempo de la pandemia, ¿qué es lo que pasó? Mucha gente hizo promesas, hizo votos. Padre, si tú me sanas, porque fue una realidad que gente sí falleció y gente sí murió, que cifras fueron maquilladas y no voy a entrar en detalle, sí pasó. Gente sí murió y sí falleció. Gente que se volvió, que quedó enferma y se vio muy afectada. ¿Cuánta de esa gente no dijo, Padre, si tú me das una oportunidad de que yo pueda vivir, yo te prometo que yo te voy a servir, de que yo te voy a amar, de que yo voy a ser tu siervo? Padre, en el momento en el que hablan las iglesias, o en el que hablan en el lugar, yo me voy a congregar, porque es en el lugar en el que tú me plantaste. Y muchas promesas y juramentos y votos fueron hechos delante de ¿quién? Delante de Yahweh. Si tú me prosperas, si tú me permites que yo pueda conseguir un trabajo, de todo lo que tú me des de mis ingresos, yo te lo doy. Y tomamos la palabra porque Jacob así lo dijo, de todo lo que tú me dieres el diezmo apartaré ¿para quién? Para ti. Y muchas veces Yahweh nos da aquello que pedimos y no cumplimos en aquello que nos hemos comprometido, y las palabras que salieron ¿de dónde? De nuestra boca. Ahora, en una dificultad, a veces podemos levantar votos y palabras en medio de las circunstancias, en medio de los tiempos difíciles, en medio de la enfermedad. A veces en medio de las circunstancias podemos levantar de muchas maneras votos que salen de nuestros labios y que muchas veces pensamos que los dejamos y nos olvidamos de ello. Pero dice la palabra, y se cuidarás conforme a todo lo que has dicho, cuidarás de hacerlo. Y se abrieron las asambleas, y la gente amó más las cosas de este mundo y ya no regresó. Y te digo, y tú dices, bueno, ¿por qué no regresó? No lo digo yo, la estadística sí lo muestra. Estadísticas que se levantaron de una vez que la pandemia todo se levantó y que fue quitado y se volvió nuevamente a reunir. Es como si hubiera venido un zarandeo y un sacudir a toda la casa de Israel, y simplemente permanecieron algunos y otros ya no permanecieron. Y no es por la, ¿cómo se llama? Por la prohibición, o no fue por la prohibición, porque ya se habían abierto las puertas. Se nos olvidó el tener que servir a Elohim, porque me acostumbré a vivir una vida muy relajada y ya mejor no tengo compromiso. Pero el compromiso que hiciste de decirle, Padre, yo me comprometo que yo te voy a servir, yo te voy a serte fiel, yo te voy a cumplir todos los días de mi vida, etcétera, etcétera, quedaron a un lado. Y sabes, y esto que te hablo, amado, no es para traer condenación a nuestras vidas. Al contrario, es para traer libertad a nuestras vidas, porque la misma palabra dice que si el Hijo del Hombre nos libertare, verdaderamente sería libres. Y el único que tiene el poder de librar nuestras vidas de los votos que hicimos en algún momento, Él es el único que puede. Porque por mucho que queramos, tal vez a veces es un error, tal vez lo que hicimos, o tal vez faltamos a nuestra palabra, o no la cumplimos por alguna circunstancia. Y la palabra dice, ¿acaso Yahweh se agradará de él?
Dice, destruirá la obra de tus manos. O sea, habrá consecuencias por las palabras que salieron de nuestra boca. Y vuelvo a repetirlo, no es para traer una condenación a nuestras vidas. Y bueno, es que yo hice un voto, no lo cumplí, y Yahweh, por eso me ha ido mal en esta vida. No, yo no lo sé, yo no te puedo decir. Pero sí dice que la palabra dice que hemos quedado presos de los dichos de nuestros labios, y que el único que tiene el poder de romper y quebrantar los votos, si tú sigues leyendo más adelante, el único que podía romper los votos sobre una mujer, ¿quién era? El marido, porque el marido era la cabeza de ¿quién? De la casa. Pero aquel que está por autoridad del marido, ¿quién es? Es Yeshua. Y el único que tiene el poder de romper y de quebrar votos es Él. ¿Cuánto lo entendemos? Ahora, ¿cuántos hemos venido a Él? Ahora vamos a seguir un poquito porque el tiempo quiero avanzar lo más que pueda. Bueno, entonces miramos diferentes tipos de votos que se podían hacer que salían de nuestros labios. Vamos al Levítico, capítulo 19, versículo 12. Dice, y no jurarás en falso por mi nombre, dice, profanando así el nombre de quién, de Elohim, porque yo soy Elohim. En otras palabras, déjame ponerlo de esta manera, hacer un voto es, di conmigo, es algo de integridad en nuestras vidas, en nuestra persona. Por eso decía la palabra, dice, sí, solamente por Él jurarás. Y la palabra aquí vemos, dice, no jurarás en falso en quién, en mi nombre, porque el voto que tú y hacemos, di conmigo, es de integridad de nuestras vidas y de nuestra persona. En otras palabras, es conmigo el hablar menos, no decir tanto y aprender a guardar las palabras que salen ¿de dónde? De nuestras bocas. Porque quedamos presos con los dichos ¿de quién? De nuestros labios. Ahora, tú y yo representamos al Padre. ¿Cuántos entendemos eso? Ahora, tú y yo representamos al Padre, y no quiero brincar este punto en el que tú y yo podemos mirar, y te voy a decir, fue prácticamente todo el mensaje. Vamos a los primeros capítulos, vamos al versículo 1, Números capítulo 30. Dice, entonces Yahweh habló a Moisés, dice, entonces Moisés habló ¿a quién? ¿A los hijos de Israel? Pero aquí dice, ¿habló a los hijos de Israel o a quién habló? Dice, habló a los jefes de las tribus de Israel, de los hijos de Israel, diciendo, esto es lo que Yahweh, ¿qué dice la palabra? Ha ordenado. No habló a todo el pueblo en general. Habló a los jefes, a los que tenían palabra de autoridad, a los que tenían un peso en su palabra, aquellos que representaban la autoridad de ¿quién? De Yahweh. A ellos habló y dice, esto es lo que Yahweh ha ordenado. Vamos a Números capítulo 1. Ahora, ¿quiénes eran ellos? Números capítulo 1. Versículo 4, dice, con vosotros estará además, dice, un hombre de cada tribu, dice, cada uno de su jefe, de su casa paterna. Versículo 16, dice, estos son los que fueron llamados de la congregación, los principales de las tribus de sus padres, ellos fueron los jefes de las divisiones de Israel. O sea, era un grupo apartado, era un grupo selecto, alguien que tenía un cargo, una responsabilidad dentro de todo el pueblo. Ahora, Números capítulo 7. Números capítulo 7, versículo 2. Dice, entonces los jefes de Israel, las cabezas de sus casas paternas, presentaron una ofrenda. Ellos eran los jefes de las tribus, dice, los que estaban sobre los enumerados. Ahora, esto que tú y yo podemos aquí mirar, los que presentaron una ofrenda, ¿quiénes eran? Eran los jefes de las casas paternas. Y ellos presentaron una ofrenda. ¿Cuál fue esa ofrenda que ellos presentaron? Di conmigo, o subraya esta palabra. Esto nos habla de la ofrenda Hasham. Una ofrenda que había sido ordenada ¿por quién? Por Yahweh. ¿Cuál era ese tipo de ofrenda? Una ofrenda que se presentaba ya sea por algún pecado de expiación, por algo que la persona había cometido, que hubiera estado consciente de ello o que no hubiera estado consciente de quién. De ello. Era por pecado, si tú le quieres intencionados, y tal vez no intencionados sea la palabra correcta, por aquellos que tal vez ni se habían dado cuenta que habían cometido, pero había venido alguien y les había dicho, sabes una cosa, lo que tú hiciste estuvo mal, y etcétera, etcétera. Ahora, esto era lo que Yahweh había ordenado a quien, a los de la casa paterna. Harían una expiación, se le conocía como una expiación, ¿por qué? Por la culpa. Veíamos entonces la importancia de incumplir los votos, las promesas.
y destaca a los jefes en relación de las casas paternas la responsabilidad que ellos tenían delante de quién, delante del pueblo. No era el pueblo que tenía la responsabilidad, sino que eran los jefes de las casas paternas, donde Moisés dijo, esto es lo que Yahweh ha ordenado que se haga. Ahora, ¿cuántos de aquí somos parte del pueblo de Yahweh? ¿Cuántos somos hijos de Elohim? Ahora, ¿cuántos de nosotros somos jefes de nuestras casas paternas, de nuestras casas, de nuestras familias? Y dice, eso es lo que Yahweh ha ordenado. ¿Qué es lo que significaba? Que un jefe, sabes, aún dentro de la vida, ¿qué es lo que significa? Que un jefe representa o le representa a él. Tiene mucha más responsabilidad de cumplir sus promesas que el resto de la gente que es el pueblo. Muchas veces decimos, bueno, si toda la gente falla y no cumple su promesa, pues ¿por qué yo tengo que cumplir la mía? Porque todos prometen, pues no es nada malo que yo lo haga, pero ¿sabes cuál es la diferencia? De que tú y yo representamos a Yahweh, y que cuando tú y yo no cumplimos los votos que hemos hecho delante de Yahweh, la gente o el resto del pueblo pensará que Yahweh es igual. Y tendrán una imagen incorrecta de lo que es Yahweh. Porque si nosotros representamos a Yahweh, dice, pues Yahweh es así. ¿Qué dice 2 de Corintios capítulo 5? 2 de Corintios capítulo 5, versículo 20. Dice, por tanto somos embajadores del Mesías, como si Elohim rogara por medio de quien, de nosotros, en el nombre de Yeshua. Pero dice la palabra que tú y yo representamos, o le representamos a quién, a Él. Somos embajadores, tú y yo representamos el reino de quién, de Yahweh. Y por eso nuestra conducta tiene mucho que ver en la imagen que tú y yo mostramos de quién es Yahweh a la vida de otros. ¿Cuánto lo entendemos? No sé si me estoy explicando, pero yo creo que más claro no puede estar. Porque si tú y yo representamos a Él y tú y yo no cumplimos nuestras palabras, ¿sabes? Había un refrán entre los hijos de Israel en el que decían, bueno, es que los padres, en Jeremías capítulo 31 dice, porque los padres comieron las uvas agrias y los hijos tienen la dentera. Y dice Yahweh, dice, vivo yo, dice que no se diera este refrán entre los hijos de Israel, sino que el alma que peque, esa morirá. Cada quien era responsable por sus hechos. ¿Y sabes por qué Yahweh estaba diciendo eso? Porque muchas veces decimos, es que yo soy así porque mi papá era así. Y nos escudamos en decir, es que mi papá faltaba su palabra y mi papá sí era y así soy yo. Pero si Yahweh dice, porque yo soy vuestro padre y ellos eran sus hijos, lo que el pueblo estaba diciendo y lo que Yahweh dijo, entonces ustedes dicen que ustedes no cumplen lo que prometen porque su padre es así y yo soy vuestro padre. Dice, vivo yo, declara Yahweh, dice que no se dirá más esto entre los hijos de Israel, sino el alma que peque, esa morirá. Cada persona es responsable por lo que salió de su boca y lo que dijo. ¿Cuánto lo entendemos? Porque muchas veces venimos de un trasfondo en el que queremos culpar y echar la culpa a nadie y nunca tenemos la culpa y los culpables son todos los demás, pero yo nunca tengo la culpa de nada. Ay, qué silencio, ¿verdad? Pero, ¿qué decimos? Es que mi papá era así, por eso yo soy así, y por eso yo no tengo una mejor de vida, porque mi papá, etcétera, etcétera, y porque mi papá nunca me enseñó, y etcétera, etcétera. Pero dice Yahweh, dice, cada quien es responsable por sus propios hechos, y como padres que tú y yo representamos la imagen de Yahweh, tenemos que tener cuidado en la imagen que tú y yo representamos a la vida de nuestros hijos. Porque tomamos muchas veces tan a la ligera en hacer falsas promesas de decir, sí, mi hijo, yo te prometo, con tal de que el hijo ya no siga llorando y no te siga molestando, no nos siga molestando, si la siguiente semana te llevo al parque. Y llega la siguiente semana, pues yo no te dije nada. Estamos creando una imagen incorrecta en la vida de quién, de nuestros hijos, y pensarán nuestros hijos que así es Yahweh y que se puede faltar a la promesa porque no tiene ninguna importancia, sino que la palabra dice que el voto que hiciste cúmplelo porque Yahweh no se agradará de ello. ¿Cuánto lo entendemos? Y yo sé que son palabras tal vez un poco duras, amado, pero si no aprendemos, viviremos esclavizados simplemente en las mismas circunstancias y en las mismas cosas que seguirán trayendo tal vez maldición o consecuencias a nuestras vidas, a nuestras generaciones, y dando una falsa imagen de lo que es Yahweh delante de este mundo. Mas sin embargo, cuando tú tomas la responsabilidad y tú cumples tu palabra, lo primero que dirán, verdaderamente esta es una persona que sirve a Yahweh. Porque Yahweh dice, porque yo soy vuestro Elohim, y Él es ¿qué? Vuestro Padre. Ahora,
como padres tenemos una responsabilidad ante nuestros hijos. Una promesa ante nuestros hijos es algo importante para cumplirla, para que a través de ellos conozcan la fidelidad del Padre. La imagen que proyectamos a nuestros hijos es la imagen que ellos tendrán del Padre. Los hijos piensan que Yahweh es como los padres, o pensarán que Yahweh es como los padres. Por eso es importante cumplir las promesas a los hijos y no cambiar de palabra, porque dice la palabra, porque Yahweh no es hijo de hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Por tanto, sean pocas tus palabras y vuestro hablar sea sí o sea no. Porque a veces nuestro no es un sí y nuestro sí es un no. Es que vas a poder. Y muchas veces ya sabemos, te hacen una invitación y te dicen, vas a poder, y sabemos que no vamos a poder. ¿Sabes una cosa? No sé, pero déjame ver, y si yo hago un tiempo, pero tú ya de antemano, tú ya sabes que la respuesta es no. Dice, sean pocas tus palabras y sea vuestro hablar sí, y nuestro no sea un no. Y te digo, y eso habla el Padre también para mi vida, porque muchas veces, a veces podemos decidir algo y muchas veces lo hacemos para no hacer sentir mal a una persona, pero la palabra dice sea sí o sea no, que vuestra palabra, porque a veces no tenemos la capacidad de poder decir no y queremos decirle así a todo mundo y a nadie le cumplimos o a nadie le cumples. Y la palabra dice, no es así de esa manera, porque estamos creando una falsa imagen. Porque Yahweh dice que Él es hijo de hombre. Dice, no es hijo de hombre para que mienta o para que se arrepienta. Lo que Yahweh dijo, Él lo hará. ¿Cuánto lo entendemos? Y eso representa el carácter o lo que tú y yo reflejamos de Yahweh hacia la vida de otras personas. Ahora, vamos a otro punto. Bueno, Jeremías capítulo 31, lo puedes apuntar, versículo 29, versículo 33. Por el tiempo, ya es lo que hablábamos. Entendemos que entonces el Padre no falla su palabra, Él no cambia. Números capítulo 23, versículo 19. Dice, Elohim no es hombre para que mienta, dice, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Dice, lo ha dicho Él y no lo hará. Ha hablado y no lo cumplirá. O sea, lo que Yahweh ha dicho, Él lo va a cumplir. ¿Sabes? Yahweh no puede fallar a su palabra, amados. Tal vez tú y yo podemos fallar a nuestra palabra. Él no puede fallar a su palabra. Lo que dijo, Él no puede fallar a esa palabra que salió de sus labios. Deuteronomio capítulo 23, versículo 21. Dice, cuando hagas un voto Elohim, dice, no tardarás en pagarlo. Dice, porque Yahweh dice, ciertamente te lo reclamará, te lo demandará, y sería pecado, ¿qué dice la palabra? Pecado en ti. O sea, cada vez que hemos fallado a nuestra palabra, nos es contado como un pecado. Dice, sin embargo, si te abstienes de hacer un voto, dice, no sería pecado en ti. Lo que salga de tus labios cuidarás de cumplirlo tal como voluntariamente has hecho voto Elohim, dice, lo cual ha prometido, dice, con tu boca. Pero fíjate lo que dice, cuidarás de cumplirlo, dice, tal como voluntariamente has hecho delante de tu Elohim. Si un voto es hecho, tiene que ser voluntario y que salga de tu vida o de nuestras vidas. Nunca comprometas a alguien a hacer algo que no va a poder hacerlo porque le sería contado por pecado delante de Yahweh. Y tenemos que tener cuidado mucho en ello. Porque muchas veces queremos obrar sobre la vida de las personas y comprometer a otros, pero eso es comprometerlos, no es algo que salió voluntariamente de ellos. Dice, cumplirás en hacerlo. Porque muchas veces manipulamos las circunstancias y comprometemos a otros a que se comprometan cuando no ha salido voluntariamente de ellos. Dice, y de lo contrario, cuando ellos se comprometen, les sería contado por pecado. Dice, y cuidará hacer de todo lo que salió de su boca. Ahora, número uno, entonces, dice la palabra que Él lo reclamará, y de lo que salga de nuestros labios cuidaríamos de cumplirlo, tal y como lo hemos dicho y como lo hemos declarado. Ahora, Mateo capítulo 5, versículo 33. Mateo 5, versículo 33 al 37, dice, también han oído de lo que se dijo a sus antepasados, dice, no jurarás falsamente, dice, sino que cumplirás tus juramentos a Yahweh. Y esto ya no es el Antiguo, esto es el Nuevo Testamento, para que miramos que no quedó atrás y ahora es algo diferente. Dice, también has oído lo que dijo los antepasados, dice, no jurarás
falsamente, dice, sino que cumplirás tus juramentos delante de Yahweh, dice, pero yo les digo, dice, que no juraréis de ninguna manera, dice, ni por el cielo, dice, porque él es dice, porque Elohim es el trono de Elohim, dice, ni por la tierra, dice, porque es el estrado de sus pies, ni por Jerusalén, porque es la ciudad del gran rey, dice, ni jurarás por tu cabeza, dice, porque no puedas hacer blanco y negro ni uno solo de tu cabello, dice, antes bien, sea vuestro hablar sí, y nuestro no sea no. Dice, lo más de esto procede ¿de dónde? Del mal. O sea, no es nada bueno. Pero dice la palabra, dice, no podemos decir sí cuando nuestro no sea no. Ni decir no cuando nuestro no es un sí. Porque no podemos cambiar, porque Elohim no cambia. O sea, si hacemos un voto, ¿qué tenemos que hacer? Cumplirlo. Conforme a lo que salió ¿de dónde? De nuestros labios. Y sabes, muchos de ellos buscaban zafarse, muchos de los que eran los escribas y los fariseos, buscaban zafarse de cumplir lo que habían declarado con sus bocas y por su nombre, porque no querían declarar y jurar por su nombre. Por eso ellos decían, bueno, no vamos a jurar en el nombre, pero vamos a jurar por el templo. No vamos a jurar por el templo, pero vamos a jurar por Jerusalén. Pero al final de todo, Yahweh es dueño de todas las cosas. Aunque ellos trataran de zafarse, no quedaban exentos de este mandamiento o de esta palabra. Tenían que cumplir lo que habían declarado o lo que habían declarado con sus bocas. Santiago capítulo 5, versículo 12. Dice, y sobre todo, hermanos míos, dice, no juréis ni por el cielo, ni por la tierra, dice, ni por ningún otro juramento, antes bien sea vuestro sí, sí, y vuestro no, no, dice, para que no caigamos, ¿qué dice la palabra? Bajo juicio o bajo condenación. O sea, acarrea una responsabilidad cuando no se cumple. Dice, no juremos por ninguna otra cosa, dice, sino que sea nuestro sí, sí, o nuestro no sea no, para que no caigamos, ¿qué dice la palabra? Bajo juicio. Dice, su palabra se nos enseña, y voy a brincar un poquito más acá, ¿sabes? Su palabra nos enseña la palabra, dice, no faltará, ¿sabes? La palabra faltará, cuando dice la palabra y no faltará a su palabra, proviene de la palabra que significa Yahel. Di conmigo Yahel, Y-A-J-E-L. Proviene de la palabra halal, que significa perforar, herir, disolver, profanar. Cuando no cumplimos o faltamos a nuestra palabra, causamos una herida o una perforación en la imagen ¿de quién? Del Padre. Porque hemos fallado, porque hemos profanado, ¿qué cosa? Nuestra palabra. Y eso provoca una herida. En nuestra función se refleja lo que es el Padre, porque el Padre no puede faltar a lo que es su palabra. ¿Sabes? Dice la palabra, dice en el libro de Hebreos capítulo 6, versículo 3, dice, ¿sabes? Dice, porque no habiendo por ningún otro mayor por quien jurar, dice, Yahweh juró ¿por quién? Por sí mismo, por no haber alguien mayor que él. Por él dice, interpuso juramento con quién, con Abraham, y le dijo, ten por cierto, o ten por seguro que te bendeciré a ti y a tu descendencia. ¿Por qué? Porque Yahweh no puede fallar a su palabra, porque la palabra dice, solamente jurarás por su nombre, y cuando tú juras por el nombre de Yahweh, es porque vas a cumplir y no vas a fallar a la palabra que es el de tus labios. Y dice la palabra, dice, y no había alguien mayor que él, y se interpuso juramento por sí mismo, y le dijo a Abraham, ten por cierto, Abraham, por mí mismo, que yo bendeceré tu vida. Porque él no podía fallar a la palabra que le estaba dando a Abraham. Dice, por lo cual es imposible que Elohim mienta, interpuso juramento delante de quién, delante de Abraham. Cuando él te promete algo, ¿por qué no fallará tu palabra? Si él en algún momento de tu vida te prometió algo, no dudes en que tarde o temprano Yahweh lo hará, pero él quiere fidelidad en nuestras vidas. Muchas veces las promesas no son cumplidas, sino porque Yahweh no las cumple, sino porque nosotros nos olvidamos y hemos de dejarlo serle fiel a quién, a él. Sabes, dice la palabra que es profanar, o la palabra que dice no faltará es profanar. Es algo que es cortado, segmentado, atravesado. Cuando Ananías y Zafira, ¿qué es lo que Ananías y Zafira hicieron? Ellos hicieron un voto delante de quién, delante de Yahweh. Recordemos que un voto
es algo que se va a cumplir, pero también es algo que se va a dar. ¿A quién? A Elohim. O que se iba a entregar ¿a quién? A Elohim. Cuando ellos hicieron un voto, ¿sabes? El voto salió voluntario. ¿De dónde? De ellos. Porque ellos dijeron, si esto se vende, daremos cierta cantidad y cierta parte ¿a quién? A Yahweh. Mas cuando ellos vendieron la propiedad, vinieron a Ananías y le dijeron, ¿y en cuánto vendiste? En tanto. Murió. Y después vino su mujer y le dijo, oye, ¿y en cuánto? Y sabes, en la importancia no se está hablando de dinero, pero es la importancia del voto que ellos habían hecho. De que profanaron, faltaron ¿a qué? A la palabra que había salido ¿de dónde? De sus labios. Y dijo, y bueno, ¿y en cuánto vendiste? Y en tanto, y también murió. Y si tú miras, en realidad ellos no violaron el juramento. ¿Y por qué no violaron? Porque sí dieron una cantidad. Mas sin embargo, no fue lo que se había pactado, lo que había salido de donde, de sus labios y de sus corazones, porque había sido otra cantidad. Iban a tener que tener cuidado en cumplirlo delante de ¿quién? Delante de Yahweh. No violaron, profanaron su palabra que ellos habían declarado. Ahora, cuando Ananías, cuando Primera de Samuel, cuando tú lees Primera de Samuel, Ana hizo un voto delante de Yahweh. Y ese voto que ella hizo delante de Yahweh, dijo, si tú me das un hijo, este hijo será para servirte. Y muchas veces, amado, tenemos, y yo te lo puedo decir, tenemos un hijo y a veces los consagramos y decimos, Padre, este hijo que yo lo tuve, será para que te sirva. Y muchas veces fallamos a nuestra palabra, porque nosotros nos olvidamos de Yahweh y no le buscamos. No lo enseñamos y no lo llevamos para que pueda aprender de las cosas de Yahweh. Y queremos que el niño aprenda solo. Cuando el voto que Ana hizo, ¿qué dijo? Yo te lo presentaré. ¿Y a quién fue y lo dejó? Al sacerdote delante de la casa del Padre, para que el Padre fuera instruido en los caminos de ¿quién? En los caminos de Yahweh, porque no podía faltar al voto que había salido de donde, de su corazón. Y sabes, hay una historia que a mí me tocó y por el tiempo, déjame leértela muy rápido. Jueces capítulo 10. Dice, y los hijos de Israel volvieron a hacer lo malo, dice, ante los hijos ante el Yahweh, dice, y sirvieron a Baal, a Astarot, dice, y los dioses de Amram, dice, y los dioses de Moab, dice, y abandonaron pues a Yahweh, dice, y no le sirvieron. Dice, y sucedió que la ira de Israel se entregó, dice, entre las manos de los, ¿cómo se llama? Los entregó en manos de los filisteos, dice, de los hijos de Amón. Y ellos afligieron y quebrantaron a los hijos de Israel ese año. Dice, por 18 años oprimieron a los hijos de Israel que estaban al otro lado del Jordán, dice en Galad. Y los hijos de Amón cruzaron el Jordán. Dice, entonces los hijos de Israel clamaron a Yahweh diciendo, hemos pecado contra ti, dice, porque ciertamente hemos abandonado a nuestro Elohim y hemos servido a Baales. Dice, cuando los sidonios, dice, y los amalecitas y los hasitas nos oprimían, dice, clamamos a ti, si tú nos libraste de sus manos. Dice, vosotros me han dejado, dice, y han servido a otros dioses. Dice, por tanto no lo liberaré más, dice, ir y clamar a los oídos, dice, he escogido a ellos, dice, le liberaré en su tiempo y de vuestra aflicción. Dice, los hijos de Israel les pendieron, dice, hemos pecado, dice, haz como nosotros, como te parezca, dice, solamente te rogamos que nos libres ese día, dice, y quitaron a los dioses y los extrajeron en medio de ellos y sirvieron a otros dioses, dice, y le sirvieron a Yahweh, dice, él pudo, dice, soportar más, dice, la angustia de Israel. Dice, entonces los hijos de Israel, de Amón, dice, se reunieron y acamparon en Galad, y los hijos de Israel, dice, se juntaron en Mizpa, dice, los jefes de la dice, comenzaron la batalla contra los hijos de Amón, dice, y era caudillo de los habitantes de Galad, dice, versículo 11. Dice, y Jefté Galadita, dice, el guerrero valiente, hijo de una ramera, dice, de Galaad, era padre de Jefté. Dice, y la mujer de Galaad le dio hijos, dice, cuando los hijos de su mujer crecieron, echaron fuera a Jefté y le dijeron, dice, no tendrás más heredera en la casa de nuestro padre, dice, porque eres hijo de otra mujer. Dice, y Jefté huyó a los hermanos y habitó en la tierra de Atob. Dice, entonces Jefté dijo a los ancianos de Galaad, dice, no me odiaste ni me echaste, dice, desde la casa de mi padre. Dice, ya han venido ahora, dice, cuando están en apuros. Dice, y los ancianos de Galaad, voy a brincar un poquito por el tiempo y eso que transcurrió. Dice, bueno, te lo voy a dejar ahí para que tú lo puedas leer porque está desde el capítulo 1 hasta el versículo 40, pero te voy a resumir ahí un poco de la historia. Sabes, cuando se vieron en apuros, Jefté hizo un juramento delante de Yahweh y dijo, si tú nos das victoria en esto que vayamos, dice,
Dice, a la primera que salga, dice, de mi casa, cuando yo regrese, la consagraré para ti o consagraré para ti. Y sabes, él no pensó en las palabras que estaban saliendo de sus labios. Y sabes, en Yahweh le entregó victoria. Y cuando iba llegando a su casa, dice que salió su hija a recibirlo con alabanza y con pandero. Y dice, hija mía, dice, has traído, te lo voy a poner en mis palabras, dice, has traído tristeza ¿a quién? A mi corazón. Él sabía que no iba a tener descendencia, que no tendría familia, y que su hija iba a ser consagrada ¿para quién? Para mi padre. Y la hija le dice, padre, ¿por qué está tu semblante de esta manera? ¿Por qué lloras? Dice, porque yo le prometí algo a él. Dice, y no puedo fallar a mi palabra. ¿Y sabes qué es lo que esta hija hizo? Dice, solamente déjame ir a llorar en los collados y en las montañas. No me recuerdo el tiempo. Dice, para que llorara su virginidad. Dice, y después de eso yo regresaré y le serviré a él. Porque la palabra que tú le has dado, dice ella, no podrás faltar. Y sabes, tocó tanto mi corazón de que tenemos que ser conscientes, amado. No solamente nosotros, de los dichos que salen de nuestros labios, pero que nuestros hijos, nuestras generaciones sean conscientes que la importancia de un voto no se puede fallar ni se puede hacer a un lado, sino por muy difícil que pueda parecer, ese voto tendría que ser cumplido. Porque dijo, Padre, si ese es el juramento que tú has hecho con él, no falles a él. Porque miramos que habría consecuencias en fallar un juramento. Ahora, durante el tiempo de Yom Kippur, creo que se le conoce como Kol Nidre, que se le conoce que cuando en tiempo de Yom Kippur, cuando una persona ha faltado un juramento y ha salido una palabra de sus labios y no ha cumplido, ese era un tiempo en el que las personas venían y hacían una oración para que Yahweh los librara de los votos que habían hecho, porque el único que tiene el poder para librar esos votos es Él. Y cuando venía ese tiempo de Yom Kippur, no solamente era para ellos, sino si alguien en sus familias se había hecho un voto de sus antepasados para que no hubiera maldición sobre sus generaciones, se pedía perdón por ello para que Yahweh perdonara y restaurara las palabras que habían salido de ¿quién? De sus bocas. Ahora, cuando tú y yo entendemos, yo te dije, el sacrificio que los sacerdotes, Números capítulo 7, versículo, dice que tenían que presentar un sacrificio. ¿Sabes? Ese sacrificio era como una ofrenda de expiación. ¿Sabes? Ahora tú y yo tenemos ¿a quién? A Yeshua, que fue sacrificado. Y ¿sabes? Cuando las personas hacían ese sacrificio, era un sacrificio en el cual ponían sus manos sobre esa ofrenda expiatoria para que pudieran tener perdón por sus pecados. ¿Sabes qué es lo que tú y yo hacemos? Tú y yo tenemos a Yeshua. Y yo te quiero decir, si en algún momento fallamos a nuestra palabra delante de Él, dice su palabra, dice que Él es precursor por medio de nosotros y que Él es el Cordero. ¿Sabes qué es lo que tú y yo hacemos? Nos acercamos a Él y al levantar y al extender nuestras manos de Él, es como si estuviéramos decretando todos nuestros pecados y ponerlos sobre sus vidas, porque dice la palabra que el castigo de nuestra paz cayó sobre Él. Y al tuyo hacerlo, tú y yo también podemos ser liberados de los pecados o de las cosas que salieron de nuestros labios y que no hemos cumplido. ¿Cuánto lo entendemos? Amén. Vamos a orar ahí donde estamos. Yo te voy a pedir que tú levantes tus manos ahí donde tú estás. Sabes, si no te voy a decir pasa aquí al frente, pero sabes, Yahweh está en medio del lugar en el que tú y yo estamos. Pero si en algún momento en nuestras vidas ha salido alguna palabra de nuestras bocas, pídele al Padre que Él te muestre. Y si Él te muestra, dile, Padre, perdóname, porque me olvidé de la palabra que en algún momento salió de mis labios, porque he faltado, porque he profanado la palabra que salió de ellos, y he entendido que aquello que sale de mí, yo tengo que cumplirlo, porque tú no te agradarías de ello y me sería contado por pecado. Mas sin embargo, Padre, yo te pido perdón en esta hora, y te pido que me perdones si no he cumplido mi pecado, si no he cumplido mi voto que he hecho delante de ti. Pero levanto mis manos en esta hora como algo significativo en el que levantarlas
yo también puedo poner mis pecados sobre tu vida, Yeshua, aquel que pagó el precio por nuestras vidas, por nuestros pecados, y te pedimos perdón. Padre Yahweh, en el nombre de Yeshua, perdónanos en esta hora. Si hemos faltado, Padre Yahweh, a nuestra palabra, si no hemos obrado conforme a aquello que salió de nuestros labios, perdónanos, Padre, si en algún momento hemos hecho falsas promesas a nuestros hijos y ellos han pensado que Elohim es igual que nosotros, que no han cumplido, que tú eres un Elohim que cumple su palabra y no han aprendido a tener su confianza puesta en ti, Padre. Perdóname, porque no he dado la imagen correcta delante de mis hijos, delante de la familia, delante de aquellos que están afuera en la sociedad, porque en mí carga la responsabilidad de que somos pueblo tuyo y que somos embajadores de tu reino, y que la responsabilidad está sobre nosotros y no sobre los demás. Perdónanos si hemos fallado nuestro voto, que no hemos cumplido. Perdónanos. Te pedimos que seas tú librándonos en esta hora de aquellos votos que por algún motivo no hemos cumplido y que tal vez no cumpliremos, Padre Yahweh, porque tal vez no están en los recursos, porque tal vez no está en nuestras manos. Padre Yahweh, perdónanos. Pero si puedo yo cumplir ese voto que yo lo he hecho delante de ti, no fallaré a él. Y perdóname, porque no he apresurado mis pies para cumplirlo. Pero del día de este día en adelante, yo cuidaré de hablar de aquello que sale de mis labios, sea sí o sea no, y no faltar a mi palabra. Gracias, Padre Yahweh, porque eres tú un Elohim que restaura y que sana nuestras vidas. Perdónanos y límpianos de nuestros pecados, de aquellos que nos han sido revelados y aún aquellos, Padre, que hemos cometido por ignorancia. Perdónanos. Y declaramos que es por medio de tu sangre, por medio de tu sacrificio, que eres tú quien nos libera y eres tú quien restaura y que pudre todo yugo y toda atadura por tu unción, por tu Ruach HaKodesh. Padre, gracias te damos en el poderoso nombre de tu Hijo amado Yeshua, y todos decimos amén y amén. Amén. ¿Cuántos aprendimos algo? ¿Cuántos vamos a tener cuidado en aquello que sale de nuestros labios y no hemos cumplido? Amén. Papá, mamá, si algo yo te puedo decir, si hay algo, no es bueno tú y yo aprender a pedir perdón. Si en algún momento de nuestras vidas hemos hecho algún juramento a nuestros hijos y no hemos cumplido a él, nunca es tarde. Y más este día en el que tú le puedes decir, ¿sabes una cosa, hijo? Perdóname, porque no fui consciente de lo que yo te prometí. Pero si en mí está el cumplirlo, ten por seguro que yo lo haré. Y si no está en tus manos, diles, perdóname, porque me apresuré a hablar palabras que no debería de haber hecho. Amén, ¿cuánto lo entendemos? Y de la misma manera, amados, si en algún momento de mi vida te he ofendido y te he herido, y en algún momento del ministerio tal vez te dije algo y no cumplí, perdóname. Porque tenemos que aprender a ser responsables de aquello que lo que hablamos y lo que decimos, cumplirlo. Amén. ¿Cuánto damos gracias al Padre por ello? Amén. Vamos a levantar nuestras manos ahí donde estamos. Padre, gracias, Padre Yahweh, te damos por tu palabra, por tu instrucción que tú nos has dado. Gracias que has traído enseñanza a nuestras vidas y a nuestros corazones para podernos conducir como pueblo tuyo, agradándote en todo. Gracias, Padre Yahweh, te damos en el poderoso nombre de tu Hijo amado Yeshua. Y levanta. Llevaré jeja Yahweh beisbereja, Yaer Yahweh panabeleja, bijoneja, Beyasem leja shalom, Beshen Yeshua HaMashiach. Que Yahweh te bendiga, que Yahweh te proteja, que Yahweh haga resplandecer su rostro a ti, incline su rostro a ti, ponga en ti shalom, en el nombre de Yeshua. Y todos decimos amén y amén. Vayamos en paz, en shalom.